Muy buenos días, bendiciones a todos. Tengo el gusto de poder compartir a esta hora de la mañana con el doctor Israel Adrián Quino. Nos va a dar una orientación que necesitamos en este tiempo. Bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Estimado Toto, agradecido por la invitación, un cordial saludo a la audiencia de Cristo TV en todo el país. Muy bien, bueno, vamos a hablar del tema de Yanine Áñez, vamos a hablar de lo que está pasando ahora sobre lo que es este juicio. Se habla del caso Golpe 2, habrá un caso Golpe 3. ¿Cuál es el panorama, por favor, para estar actualizados, estimado Israel? Bueno, hoy se tiene que reinstalar el juicio oral, ¿no? Toda vez que se ha declarado un cuarto intermedio en la víspera, y esto a efectos también de considerar la presencia de la ex senadora Áñez en el juicio oral. Hoy a las 2 de la tarde finalizan los alegatos finales de parte el Ministerio Público. Le van a dar 10 minutos, es lo que ha señalado el presidente del tribunal. Luego ingresa como acusadores particulares, Procuraduría General del Estado, Ministerio de Gobierno y la representación legal del presidente de la Cámara de Senadores, don Andrónico Rodríguez. Luego tiene la palabra la defensa y finalizados estos alegatos, en el caso de la defensa, el tribunal se va a constituir en San Pedro para el caso de los exmilitares. Y en el caso de la senadora Áñez van a asistir hasta Miraflores, porque ese ha sido un pedido que lo han realizado el día de ayer. Hoy el tribunal tendrá que cumplir esta formalidad y luego solamente falta deliberar la sentencia. Ahora, es altamente probable que la sentencia, si bien el procedimiento penal dice que puede ser o absolutoria o condenatoria, en este caso en particular es altamente probable que sea condenatoria por elementos técnico-procesales de la prueba que han presentado que yacen, ¿no?, a una ya presunción de culpabilidad en razón de la señora Áñez. Y tienen que ver, Toto, con dos cosas muy importantes. Primero, la admisión de culpabilidad que hace dos excomandantes militares, ¿no? Y que afirman que sí cometieron los delitos de incumplir deberes, pero además contravenir el mandato de la Constitución Política del Estado que juraron defender una vez hayan egresado de los colegios militares, ¿no? Han contravenido. Entonces, al admitir culpabilidad, están diciendo que son coautores de los delitos por los cuales se la ha acusado tanto a la señora Áñez como a excomandantes militares. Y la segunda prueba muy importante. Cuando el tribunal le dice a la señora Áñez, presente sus testigos, presente si usted considera que no ha incumplido la Constitución, presente testigos. Ella solicita al tribunal que sean sus exministros de Estado. Lamentablemente, estos exfuncionarios públicos no se presentan en el juicio y no pudieron dar fe de que la toma del poder político el año 2019, en noviembre, pues no ha sido constitucional, de tal forma, por ello los delitos tipificados, incumplimiento y resoluciones contrarias a la Constitución y la ley, es altamente probable que esta sentencia sea condenatoria. Es decir, que la gente que participó en este tema de noviembre no fue a respaldar a la senadora en ese entonces, Yanine Áñez, se hicieron un costado, era su derecho de no hablar, de no testificar, porque aparentemente la dejaron sola. Prácticamente la dejaron sola. No fue ningún ministro de Estado que juró con ella y fueron parte del régimen de transición en Bolivia, ¿no?, cuyo noviembrismo, como bien lo dice el intelectual boliviano, don Jorge Richter, hoy vocero presidencial, ¿no?, hubieron actores del noviembrismo. Y esos actores que luego tomaron el poder político no fueron a un tribunal de justicia a decirle al tribunal y mediante el tribunal al pueblo, la toma del poder político en el país fue legal, ¿no? Contrariamente, no asistieron, entonces se quedó sin pruebas, sin carga probatoria la señora Yanine Áñez. Por tanto, esas más de 70 pruebas que ha presentado el Ministerio Público tienen dos bases estructurales: la admisión de culpabilidad de dos excomandantes militares, pero además, ¿no?, el hecho mismo de que no tenga, ¿no?, cómo validar que todos esos actos, esas acciones que se ejecutaron entre el 10, el 11 y el 12 de noviembre hayan respondido a un criterio de legalidad. Por ello la tipificación. Ahora, el 154 del Código Penal, Toto, dice resoluciones contrarias a la Constitución y la ley. Y cualquiera pensaría, las resoluciones son actas, son documentos, son decretos, son escritos. No. En este caso en particular, el Código Penal, además de escritos y actas, tipifica las acciones y las órdenes. Hay que recordar que cuando la señora Áñez
arriba Bolivia y arriba en aeronaves militares, es custodiada y resguardada por vehículos presidenciales que van y todavía desde el propio colegio militar del ejército, cuyo comandante todavía obedecía órdenes del entonces capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado, el expresidente Morales. Entonces ya se advertía un quebrantamiento al orden constitucional boliviano. Tres cosas ocurrieron y por ello la tipificación de estos delitos. Se aplicó, ¿no?, una sucesión presidencial ilegal, ¿no? Se quebrantó el orden constitucional legalmente elegido en un periodo constitucional e interrumpieron el orden democrático. Entonces, estos tres elementos ya hacen a la estructura del tipo penal resoluciones contrarias a la Constitución y la ley. ¿Cuánto tipifica el Código Penal por este delito? 10 años de cárcel. Dos preguntas para aclarar. Primero, si hubiera aparecido algún ex ministro de ese gabinete y hubiera sido comprometido directamente al caso. Y segundo, ¿qué esperamos a partir de ahora en los próximos días o en las próximas horas respecto a este fallo que tiene que tenerse? Esas dos consultas, por favor. Claro que sí, Toto. El 108 de la Constitución establece los deberes de los ciudadanos y ciudadanas bolivianos. El procedimiento penal dice que ante el conocimiento de un ilícito, ¿no?, que cualquier persona pues así lo perciba, esté en el deber y la obligación de denunciar. Si estos exfuncionarios, exministros, asistían al juicio oral, ¿no?, estaban involucrados de manera directa ya como copartícipes de los ilícitos y hubieran sido involucrados, por supuesto, con responsabilidad penal, criminal en los delitos que está acusando la fiscalía. Por ello omiten, porque a sabiendas de que los actos que han realizado en el noviembrismo en Bolivia han sido ilegales, entonces no han querido comprometer su libertad, ojo, porque son delitos cuya pena son de privación de libertad, por ello no han dado fe a los actos que protagonizó la ex senadora Yanine Áñez, cuya condición de juzgamiento es como ex senadora. Ya en el régimen de transición como gobernante seguramente le corresponderá un juicio de responsabilidades. Y lo segundo es muy importante, Toto, porque cuando se conozca la sentencia, hoy quizás por el tiempo no alcance el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz a sentenciar, va a convocar para un acto solemne y así corresponde. Se llama la audiencia de lectura de sentencias, es el acto solemne. El procedimiento penal dispone que tiene que ser así, seguramente lo hará para el día de mañana. Y una vez que estén citados a esta audiencia, convocados, se deberá generar la lectura de la sentencia, que es altamente probable sea condenatoria. Pero ¿qué va a ocurrir después? Esto es fundamental. Nuestro Código Penal, en el artículo 124, tipifica una acción, ¿no?, que ya va a involucrar aquellos actores políticos que planificaron el destino político del país, generando, ¿no?, una interpretación forzada de la sucesión presidencial al margen de la legalidad, al margen de la constitución política del Estado. Segundo, ¿no?, han eh, incumplido la reglamentación de la Asamblea Legislativa respecto a quién debería asumir, y en concomitancia con las Fuerzas Armadas, con los efectivos policiales que impidieron asistir a la Asamblea Legislativa, a los legisladores de la mayoría, en este caso el MAS, han posibilitado la sucesión ilegal. ¿Qué dice el 124, Toto? Atribuirse los derechos del pueblo. Las personas o conjunto de personas que se reúnan con un fin de atribuirse los derechos, arrogarse la representación del pueblo, también son sancionados con penas privativas de libertad. Esos famosos negociadores, asesores, actores políticos de el 10, el 11 y el 12 de noviembre, que inclusive se reunían en universidades, pues ellos han sido quienes han planificado y ya no se necesita denuncia. Como el Ministerio Público ha leído, ha conocido la prueba, ha conocido los testimonios y la sindicación de actores, puede aperturar de oficio el caso que podría denominarse golpe de Estado 3 por el delito de atribuciones, arrogarse la representación y atribuirse los derechos del pueblo contra estos actores políticos. Y esto será ya de oficio la apertura de un nuevo proceso penal para definir responsabilidades de estos actores y asesores políticos.
Importante, le agradecemos muchísimo, doctor. Gracias por estar hoy con nosotros. Lo vamos a tener ya en otra oportunidad con muchísimo más tiempo. Ahora vamos a nosotros terminar básicamente el programa y de verdad le agradecemos su tiempo. Estaremos pendientes de todo lo que usted tenga ya para informarnos la siguiente semana. Agradecido por la invitación y a la audiencia, a la familia del canal, bendecida jornada. Buenos días, muchas gracias.